supuesto, leer su palabra. Es muy importante estar en comunión, los hermanos, juntos, en armonía. ¿Para qué? Para que podamos comprender verdades que son muy importantes para la Iglesia. La Iglesia es una de las grandes doctrinas que tiene nuestra fe, y por eso es que vamos a estar mirando un tema específicamente estos viernes, que es el tema de la disciplina. Como ya lo hemos hablado los otros días, para recordarlo un poquito, es muy importante que en primer lugar definamos qué es la palabra disciplina. La palabra griega, fíjense que tiene una sola expresión como disciplina, pero que en nuestro castellano la podríamos transmitir como advertencia, escarnecimiento, enseñanza, corrección, consejo, reprensión, castigo, dirección, amonestación, consejo. Es decir, cuántos sinónimos tiene la palabra disciplina. ¿Por qué es muy importante la palabra disciplina en la Iglesia? Porque fundamentalmente busca tres cosas. Nunca lo olvidemos a esto, hermanos, de lo que vamos a aprender estos días. La palabra disciplina busca la santidad, el arrepentimiento y la restauración. Entonces, ¿qué se busca cuando en la Iglesia se habla de disciplina? ¿Qué se busca cuando se habla de que Dios nos quiere disciplinar? Ya sea por corrección o por formación. Dios puede corregirnos, disciplinarnos. ¿Y por qué? Porque quiere la santidad de su pueblo, quiere el arrepentimiento de nuestros pecados verdaderamente, y finalmente quiere la restauración de cada uno de los miembros que experimentan la disciplina. ¿Por qué no se pone en marcha la disciplina? ¿Cuántas veces hemos visto iglesias o lugares donde hubo muchas dificultades para poder poner en práctica la disciplina? ¿Por qué? Porque había intereses creados, porque eran familiares, porque ese hermano no le íbamos a decir nada porque se va a ofender. Entonces ya, fíjese, en 1561, fíjese el año que voy a hablar, 1561, la iglesia en Bélgica, la iglesia cristiana en Bélgica, habló acerca de que hay tres características que manifiestan una iglesia bíblica. La primera evidencia es que se predica el arrepentimiento. La segunda evidencia es que se practican las ordenanzas que están en la Biblia. Y la tercera característica es que se ejerce la disciplina. Como nunca hoy vemos, hermanos, que desde el púlpito se ha olvidado mucho la palabra arrepentimiento, que es la base del Evangelio. Hoy se habla de mucha autoayuda, mucho sentimiento de que la persona no sea ofendida, mucho sentimiento de que la persona puede superarse. Pero en realidad el fundamento de nuestro Evangelio es que el Señor Jesucristo llamó al arrepentimiento, y cuando Él vino, Él dijo, arrepentíos, ¿no es cierto? El reino de Dios se ha acercado. El mismo Juan Bautista dijo, lo primero que tiene el reino es arrepentimiento. En segundo lugar, las prácticas, las ordenanzas, se han vuelto bastante débiles en esta hora. En esta hora, por diferentes temas, por ejemplo, la Cena del Señor ha perdido un poco ese tiempo que se le dedicaba, y hoy cada vez se hace más corto el tiempo de repartir el pan y tomar los símbolos, y parece que fuese que necesitamos el tiempo más rápido o más acortado, pero evidentemente es una gran ordenanza donde la iglesia está invitada a adorarle. Por eso las enseñanzas nunca deben olvidarse de ser practicadas por la iglesia. Y en tercer lugar, la disciplina.
¿Cuántas veces hemos visto casos donde no se aplicó la disciplina, o se tardó en aplicar la disciplina, o no se pudo aplicar la disciplina? Y estos autores que yo les estoy leyendo, son autores que dicen, en primer lugar, la disciplina no se aplica por temor, por miedo, ¿no? Por miedo que la gente se vaya, ¿no? Es decir, se va a ir la persona si le dice usted, lo enfrenta o lo confronta con su pecado. Dice, bueno, no, si le decimos algo al hermano se va a ofender y no va a venir más. Y pensamos que la iglesia se va a detener porque nosotros disciplinemos. Nosotros esta noche tendríamos que pensar en el ejemplo de la iglesia primitiva, la iglesia que estaba naciendo cuando el Espíritu Santo disciplinó a Aquila y a Ananías y a Priscila. Ustedes recuerdan ese caso. Ananías y Priscila, y Aquila, su esposa, Ananías y Zafira, habían vendido una propiedad y llegaron a la iglesia para entregarla, pero sacaron una parte. Entonces los apóstoles dijeron, ¿por qué han mentido al Espíritu Santo? Y la disciplina, en ese caso, la disciplina de Dios, fue quitarle la vida. Y aún dentro de esa disciplina, o enfrente de disciplina, que a nosotros nos parecería, bueno, no va a venir nadie más, a renglón seguido se sigue convirtiendo gente y sigue entrando gente a la iglesia cuando la iglesia es purificada, cuando la iglesia es santificada. Entonces, uno de los temas es el temor. Otro de los temas es la indiferencia. Es decir, mirar para otro lado. Es decir, no tiene valor la disciplina. No vamos a hacer mucho problema por la disciplina porque vamos a molestar a los hermanos. Es decir, tratar con indiferencia el tema. Y la Biblia nos enseña que una de las grandes necesidades y crecimientos que tiene que tener la iglesia es la santidad del pueblo de Dios. Y el tercer factor, entonces, primero, temor. Segundo, indiferencia. Pero en tercer lugar, no aplicar la disciplina, y este tema lo vamos a tomar esta noche prácticamente, es por ignorancia. Es decir, ignorar que debemos aplicar la disciplina primero en nuestras vidas. Segundo, la disciplina, como hablamos, la disciplina que viene de Dios, porque Dios castiga a sus hijos, Dios somete a disciplina a sus hijos, porque si no, no nos amaría. El amor se demuestra a través de la disciplina. Y en tercer caso, es cuando la iglesia, y aquí va a ser el punto fundamental de esta noche, la iglesia no aplica la disciplina. Ya hemos visto, y tenemos que tener claro este panorama, que la disciplina abarca diferentes escalones. Es decir, la semana pasada hemos visto la disciplina de amonestar, la disciplina de desechar, la disciplina de apartarse de algún hermano que cause tropiezo. Lo hemos estado viendo y hemos estado viendo las citas bíblicas. Y esta noche vamos a ver este punto tan importante. ¿Por qué la disciplina en la iglesia? ¿Por qué la disciplina en la iglesia? Una de las primeras preguntas que quiero hacerles antes de entrar en el tema, ¿ustedes se imaginan cuántas veces la palabra iglesia aparece en los evangelios? Solamente en los evangelios, en los 4 evangelios. ¿Cuántas veces aparece la palabra iglesia? Y las veces que aparece, justamente, las va a mencionar el mismo Señor Jesucristo. Y las veces que aparece, va a estar relacionada justamente, fíjese, con la disciplina. Entonces vamos a leer esta noche, vamos a comenzar como base, viendo esta visión, esta cosmovisión que nos da el Señor de la iglesia como fundamento
y primero como origen del mismo Señor Jesucristo, pero qué indicaciones nos va a dejar para la iglesia. Vamos a leer Mateo capítulo 16 primero. El primer versículo que vamos a leer los dos lugares, la palabra iglesia, eclesia, tal como nosotros tenemos el concepto de personas llamadas fuera, salvados por la gracia del Señor, formando un grupo, un cuerpo de salvados, que es la iglesia, la menciona dos veces el Señor Jesucristo en los evangelios. Y las dos están en Mateo. Vamos a leer la primera referencia que Jesucristo hace de la palabra iglesia en el capítulo 16 de Mateo, la primera vez que lo hace. Y dice así la Biblia, la santa palabra de Dios esta noche para todos nosotros. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, que el Señor en su ministerio público los llama aparte a los apóstoles, a los discípulos, y les pregunta una duda, una confusión. El primer punto es una confusión que tenía la gente, es decir, ¿quién dice la gente que es Él? Porque para muchos era una persona especial, para muchos era una persona que curaba, que sanaba, para muchos era alguien que predicaba, pero dice acá, ¿quién dicen los hombres? Para que sea un resumen. Y entonces ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. Pero el Señor quiere esta noche una comunión más grande con su iglesia y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces, no solamente que hay una confusión, si hay una consulta que nos hace el Señor para decir, ¿quién dice nosotros? ¿Qué decimos nosotros? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Entonces respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces allí está el título del Señor Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios, Salvador del mundo. Ese es el título de Jesucristo. Ungido, Mesías, Cristo, Hijo de Dios, Salvador del mundo. Ese es el título. Y entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, acá hay una gran comunión con Dios. Dios le revela lo que es el centro de la iglesia, el fundamento de la iglesia, porque nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. Él es el Mesías, Él es el Señor. Nosotros podremos estar peleándonos, nosotros podemos tener el celo de querer ser el primero, como está allí con los discípulos, pero el centro, la base, el fundamento de la iglesia, ¿quién es? El Mesías, el ungido, el Señor Jesucristo. Y los discípulos como arquitectos han ido edificando, y nosotros esta noche seguimos sobre edificando. Entonces esta gran confesión dice, bienaventurado eres, porque no te lo ha confesado la carne, sino Dios, que está en los cielos. Y acá viene la parte que es importante para nuestro estudio esta noche. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y acá viene la parte que nos interesa a nosotros. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a los discípulos que no dijesen nada a nadie. Allí está la gran enseñanza de Jesucristo en relación a la iglesia. En primer lugar, dice el Señor algo que ha confundido, por supuesto, al universo sobre esto que dijo el Señor Jesucristo. Tú eres Pedro.
tú eres Petro, una piedrecita. La palabra griega que significa acá, sobre esta Petra, la gran diferencia que hay, es que no era Pedro el que iba a edificar la iglesia, sino que era la piedra mayor, la piedra fundamental. Porque si nosotros hacemos una buena exégesis, no puede estar la Biblia en contra. Y toda la Biblia, el mismo Pedro dice, Jesucristo es la piedra del ángulo, es la piedra principal, es la piedra fundamental, es la piedra donde se edifica la iglesia. Jesucristo, no la confesión de Pedro, no la vida de Pedro, sino sobre el mismo Señor Jesucristo, que no iba a permitir que el Hades, que la muerte, prevalezca sobre la iglesia. Por eso la iglesia es eterna, por eso la iglesia tiene vida, por eso tenía vida eterna. Y qué maravilla esta noche poder hablar del Señor Jesucristo, que es el fundamento de la iglesia de Cristo. Por eso estamos basados en esa fe tan grande. Pero sigue diciendo, yo te voy a dar las llaves del reino. Entonces, toda la gente piensa en un hombre de barba blanca con las llaves de todo el cielo, ¿no es cierto? Yo te daré todas las llaves, y así lo han pintado y así lo han imaginado la gente. Pero acá lo que está diciendo el Señor Jesucristo, yo te voy a dar las llaves del Evangelio. Porque fue Pedro quien, el primer evangelista, el primer creyente que predicó. ¿Para qué? Para abrir la puerta del Evangelio a los judíos, a los de Antioquía, a los extranjeros, a los griegos. Todos vinieron y fueron abiertas las puertas por este hombre, es decir, por Pedro. Pero llega el punto donde nos interesa esta noche a todos nosotros por el tema de la disciplina. Entonces, tenemos el fundamento, tenemos la confesión, tenemos la consulta, tenemos la confirmación que Jesucristo es el Señor, tenemos la confirmación de que el Señor iba a hacer que un discípulo suyo fuese el encargado de sobreedificar a la iglesia, pero llega el momento y que dice, y todo lo que se ate en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Esta enseñanza, hermanos, habla acerca de el poder que Dios le daba a la iglesia para ejercer la disciplina. El poder que Dios le daba específicamente a los ancianos de cada iglesia. ¿Para qué? Para que a través de la disciplina que iba a ejercer la iglesia, pudiese decir, todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo. ¿Por qué? Porque la disciplina va a ser respetada cuando nosotros la apliquemos bien y va a edificar a la iglesia de Cristo. Y en esta confesión, la confesión más importante que hace, porque es el lugar donde el Señor Jesucristo habla acerca, y no permitiré que las puertas del Evangelio, no permitiré que las puertas del Hades, yo edificaré mi iglesia, yo la edificaré, le da al pueblo de Dios la oportunidad de que cuando los hermanos reunidos y aplicando la disciplina aten en la tierra una decisión, va a ser respetada en el cielo. Y cuando desaten en la tierra, fíjense que no habla del cielo que baja a la tierra, sino que de la tierra sube al cielo. Porque es la conexión que tiene la iglesia de Cristo buscando la santidad. Y fíjense que cuando habla aquí el Señor de disciplina, habla acerca de que va a tener y se le da concesión a la iglesia de manejar esa disciplina. Mire qué responsabilidad que se nos da. Fíjese qué responsabilidad que se le da a la iglesia. De manera, hermanos, que muchas veces nos hemos equivocado, actuando en ignorancia, en indiferencia o en temores, pero no actuando según la palabra de Dios. Seguimos adelante. El mismo Señor Jesucristo va a hablar acerca nuevamente de la iglesia.
Y ahora lo va a hacer en una característica bien identificada en cuanto a la disciplina. Vamos a leer en el capítulo 18, vamos a ir avanzando sobre este gran capítulo que tiene la Biblia en relación, fíjese, a lo que nosotros hemos estado enseñando. Muy bien, leemos en el versículo 15. Allí vamos a estar leyendo, y si ustedes vuelven a leer en el versículo 18, fíjese lo que dice. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Fíjese que repite la idea, la misma idea, pero acá en el contexto total de la disciplina. Vamos a ir paso por paso. Vamos a leer el versículo 15. Acá viene la disciplina realizada por cada miembro. Por eso es muy importante que cada miembro sepa qué responsabilidad nos toca a cada uno. Vamos al primer punto. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, ha ganado a tu hermano. Primer punto de nuestra enseñanza esta noche del mismo Señor Jesucristo, que habla de la iglesia, que habla del fundamento, que habla de que Él es el dueño, que habla que Él no va a permitir que el infierno ni que la muerte sobrepase la iglesia, que nos da la capacidad, hermanos, de aplicarla a la disciplina. Habla a la disciplina que personalmente cada creyente debe tener. Y fíjese, lo habla para decirnos: si tu hermano peca contra ti, es decir, el hermano me ofendió, mi hermano me estafó, no vamos a poner una estafa porque es muy grande, ¿no? Pero mi hermano no me saludó, o mi hermano yo escuché que habla mal de mí. ¿Qué pasa con nosotros a veces? El primero que se entera es todo el resto del pueblo, menos el hermano que me ofendió. Lo primero que pasa a veces es que empezamos a quejarnos contra otros, en otros del hermano. Empezamos a hablar mal del hermano. Y lo que nos enseña la Biblia, hermanos, en cuanto a la disciplina, es que cada uno de nosotros es responsable. Si el hermano lo ofendió, dice acá, vaya y enfrente, la palabra acá es enfrente o confronte al hermano estando usted solo con el hermano. Fíjese, a veces los grandes problemas, o la mayoría de los problemas ha sido de que el hermano ofendido se queja en una casa, se queja en otra casa, se queja en otra casa, se queja en otra casa, toda la iglesia sabe que está ofendido. Pero no es el orden que Dios nos da. El orden que Dios nos da dice, mire, si usted se ha ofendido, hermano, porque podemos ofendernos, podemos que no lo saludamos bien a un hermano, podemos que no lo tuvimos en cuenta, podemos que sea involuntario que hayamos ofendido a alguien. Pero el hermano ofendido necesita saber esto, que la disciplina comienza en el corazón. Es decir, nosotros tenemos que aprender el primer paso de la disciplina. ¿Y cuál fue el primer paso que el Señor nos enseñó? Vaya usted y hable con el hermano a solas. No esté divulgando la ofensa. No esté hiriendo a toda la iglesia. No esté hablando mal. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Y eso es lo que más ha provocado ruinas de la obra de Dios. La murmuración.
Porque la murmuración es lo que detiene la obra de Dios. Detiene el camino de la obra de Dios. Y entonces el Señor sale al encuentro nuestro, porque Él va a decir por segunda vez, va a utilizar por segunda vez en los evangelios la palabra iglesia como la usamos nosotros, o el sentido que le damos nosotros, y lo primero que nos dice que la disciplina es personal, es de cada miembro debe saber. Entonces lo primero que yo tengo que hacer no es hablar mal del hermano con los demás, sino que yo lo primero que tengo que hacer es orar, es pedirle al Señor el consejo e ir y enfrentar al hermano. Es el primer paso, hermano, y muy difícil a veces, pero muchos problemas se hubiesen evitado si enfrentamos a los hermanos como el Señor nos pide en este primer paso. Es decir, que este paso, fíjese, es personal. Segundo lugar, es privado. Y en tercer lugar, no es para atacar al hermano, sino para atacar la situación, la ofensa. Porque en definitiva, nosotros queremos quitar esa ofensa y ganarlo al hermano. Entonces, cuando nosotros lo enfrentamos al hermano, no vamos a solucionar el problema. Ahora, nosotros necesitamos tener este concepto que el Señor Jesucristo nos está dando, que el concepto de la disciplina es: yo debo personalmente, en privado, tratar la ofensa y ganar al hermano. No al revés. Lo que hacemos nosotros es, primero, ir por todos lugares sembrando la discordia. Después, por supuesto, deja de ser privado. Lo atacamos al hermano y no a la ofensa. Porque el hermano se puede equivocar, pero yo tengo que quitar la ofensa y ganarlo al hermano. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, el primer paso de la disciplina, entonces, en privado. No sé si está claro el concepto que el Señor Jesucristo nos quiere dar. Segundo lugar, seguimos adelante. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere, dilo a la iglesia. Fíjese que cómo es la evolución y la escalera que va subiendo el Señor Jesucristo con respecto a la disciplina, ¿no? Es decir, fíjate, primero dice en privado. Es decir, para que no haya dudas de que el asunto, muchas veces nos hemos equivocado, hermano. Hemos atacado al hermano y no a la ofensa. Acá el Señor Jesucristo enseña claramente, lo primero que hacemos, la ofensa, y gane al hermano. Ahora, si no oyere este hermano, si no te oyere, si no oyere el hermano, ¿no? Porque está rebelde, o porque no va a pedir perdón, o porque no va a arreglar las cuentas, entonces dice, ve y busca testigos. En general, estos testigos tendrían que ser hermanos espirituales. En general, estos testigos tendrían que ser hermanos que no aumenten, que no tiren nafta al fuego, sino que realmente sean espirituales para poder ayudar y con toda discreción y discernimiento espiritual puedan edificar la iglesia. Porque a veces estos testigos han sido personas que en vez de tratar de ayudar, tratar de hacer la paz, de buscar la paz, evidentemente han hecho todo lo contrario para que el fuego o para que el enfrentamiento, para que la disensión se aumente. Y por eso es muy importante, hermanos, cuando usted tenga algún problema,
buscar personas que le ayuden espiritualmente para enfrentarlo. Las ofensas no hay que guardarlas en el ropero. Acá dice claramente, hermanos, que cuando nosotros tenemos ofensas, las ofensas hacen perder al hermano. Acá dice que hay que perder la ofensa para ganar al hermano. Y entonces dice, si no lo escucha, busque testigos. Esos testigos tienen que ser hermanos que sean probos, hermanos que sean verdaderamente, que amen la obra, que edifiquen la obra, que construyan la obra, que no destruyan la obra. Ahora sí, no los escucha, dice acá, como sigue la palabra, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es decir, acá la evolución de todo el caso tiene que ser, evidentemente, que toda la iglesia conozca que esta persona está en rebeldía, que esta persona no quiere, digamos, dar el perdón, y entonces allí se ha provocado lo que se denomina la destrucción de la comunión. Entonces, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Este pasaje que se ha usado tantas veces para la oración tiene un contexto. Y ese contexto, ustedes lo ven, debe ser de armonía. Dice, el Señor nos está escuchando, pero donde hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor, en armonía. Fíjese, este texto ha sido aplicado para decir, bueno, vamos a ir a la reunión de oración y vamos a estar juntos y vamos a estar orando, pidiéndole al Señor, pero el Señor lo pone en un contexto muy importante que es la disciplina en la iglesia. Lo pone en un contexto muy importante que es la unidad de la iglesia. Algo muy importante para la congregación. Porque si no estamos unidos, entonces este texto no se puede aplicar, porque lo sacamos de un contexto. Lo sacamos de un contexto. Entonces, de nuestra parte, hermano, está importante conocer cuáles son los pasos que la disciplina necesitamos dar. Primero privado, después con testigos, después por la iglesia, después como considerarlo como gentil y publicano. Y esta palabra que el Señor nos da, la autoridad que da Dios a la iglesia para atar en la tierra y se ata en el cielo, la decisión que tiene que tener, y como cuando se desata en la tierra, se desata en el cielo. ¿Quiénes son los más responsables de aplicar esta decisión que la iglesia debe conocer? ¿Quiénes son los encargados de guiar, de dirigir, de sostener, de alentar a esta corrección que debe tener la iglesia? Los hermanos sobrevedores. Es decir, la iglesia tiene que conocer lo que es la disciplina, porque la disciplina empieza en cada uno de nosotros. Toda la iglesia tiene que saber correctamente. Ahora, cuando estos escalones van pasando y llega a conocerlo toda la iglesia, y entonces se toman decisiones, ya sea, como hemos estudiado la semana pasada, de amonestar, de desechar, de apartar, tanto de reconciliar también, los principales personales que tiene la iglesia son aquellas personas que el Señor ha elegido o ha señalado como hermanos sobrevedores. Son los hermanos obispos, sobrevedores, pastores, episcopos, presbíteros, la palabra que usted quiera. Pero ellos son los que aplican en concreto la disciplina. Por eso es que tenemos que orar por estos hermanos.
que teóricamente Dios levanta en cada iglesia local, porque toda la Biblia habla de ancianos y de pastores y de líderes en las iglesias locales, deben ser hermanos llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que tengan un discernimiento espiritual muy grande, que tengan testimonio, que hayan enseñado, que están aptos para enseñar, que no sea un neófito, porque ellos son los que van a aplicar con discernimiento esa disciplina, en fin. Qué importante es tener la iglesia, un cuerpo de hermanos sobrevedores que puedan administrar con sabiduría la disciplina del Señor. Es decir, ya les dije, la amonestación, el discernimiento, el apartar a un hermano, el reconciliar. Qué importante es que la iglesia ore por sus hermanos, los hermanos ancianos. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida de la iglesia que la disciplina se debe usar correctamente, aplicar correctamente. No todos los casos son iguales. Y en todos los casos, hermanos, se busca la santidad de la iglesia, se busca el arrepentimiento del hermano y que dé fruto de arrepentimiento. Y en tercer lugar, se busca la reconciliación, se busca recuperarlo al hermano, se busca sostenerlo al hermano, se busca que la iglesia sea edificada en este sentido. Vamos a leer otra porción que es muy importante en esta noche, en lo que estamos diciendo, que está en Gálatas, ¿no es cierto? Una porción muy conocida, también de la disciplina, que es muy importante justamente para la iglesia, justamente para los hermanos que dirigen la iglesia, para los hermanos que necesitan, por supuesto, estar buscando y aplicando y sosteniendo la disciplina en la iglesia. Dice así Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta. Acá está la idea, hermanos, donde dice, bueno, hay diferencias, ¿no es cierto?, para aplicar la disciplina a cualquier hermano. Por ejemplo, alguien que cayó en una falta, otro hermano que está viviendo en pecado. Hay una gran diferencia. Es decir, alguien que cayó y alguien que está viviendo en el pecado. Otra gran diferencia es un hermano que fue sorprendido, como acá dice, fue visto, fue sorprendido, y otro hermano que está viviendo en el pecado, pero viene a confesarlo él. También hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en todo caso, lo que nosotros hacemos, y los hermanos sobrevividores deben hacer, no es juzgar intenciones. Los hermanos debemos evaluar el fruto de arrepentimiento de cada hermano. ¿Es clara la diferencia? Es decir, ¿por qué la Biblia dice no juzguéis al hermano? Porque cuando juzgamos estamos evaluando intenciones. Este hermano tuvo la intención. Pero eso no es algo, no puedo yo evaluarlo. No puedo pensar qué es lo que estaba pensando el hermano. Lo que sí puedo yo evaluar, y que lo que debemos hacer con el discernimiento, es cuál es el fruto de su fe antes de la caída y después de la caída. Entonces dice, si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, versículo 1 del capítulo 6, vosotros que sois espirituales, restauradle. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas
tentado. Fíjese qué maravilloso texto este, porque habla acerca de todo lo que es la disciplina y cómo es la evolución de la disciplina. Dice, fíjese, si alguien es sorprendido de una falta, es verdad, hermanos, que la iglesia no puede mirar para otro lado. Es verdad que no podemos ser ignorantes de lo que dice la Biblia. Es verdad que no podemos tener temor porque vamos a disciplinar a una persona. Es verdad. Pero a la misma vez, dice acá la Biblia, si alguien fuese sorprendido, ustedes que son espirituales, aquellos hermanos que quieren agradar al Señor, queremos agradarle al Señor, pero también nos equivocamos. Entonces dice acá, restauradle. Y esta palabra es una palabra griega que se usa en medicina. Restaurar. Restauradle. ¿Qué significa restauración? Restaurarle se aplicaba un término griego, médico, que era cuando un hueso se quebraba. Entonces, y esa fractura había hecho que el hueso se salga del lugar. Entonces, cuando esta fractura estaba desplazada, entonces el apóstol dice, fíjese, usa este término. Ustedes que son espirituales, vuelvan la fractura al lugar. ¡Qué maravilloso! Vuelvan la fractura al lugar. Ustedes restauran al paciente, al hermano, con un espíritu de mansedumbre. Porque muchas veces, hermanos, aplicar la disciplina o ver el tema de la disciplina nos hace pensar en el orgullo de nosotros. Yo mire que no he caído, yo mire que soy mejor, o como dice en el Antiguo Testamento, no me toque porque soy más santo que vos. Y acá justamente en este pasaje nos habla acerca de que hay que tener un espíritu de mansedumbre, ser manso, como el Señor Jesucristo lo fue. Esta noche el Señor Jesucristo ha sido el centro de la enseñanza para decirnos que la iglesia tiene un gran desafío en la disciplina, una gran capacidad y un gran mérito, una gran responsabilidad. Pero dice, ustedes que son espirituales, con un espíritu de mansedumbre, restauradle considerándonos a nosotros mismos. Dice, no sea que también nosotros seamos tentados. Es un versículo muy completo para la disciplina porque habla de las diferentes etapas que una persona puede estar pasando, pero a la vez habla acerca de las diferentes etapas que los hermanos, que la iglesia debe tener con relación al hermano. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto está hablando acerca de la respuesta que uno tiene que evaluar del hermano en cuanto al arrepentimiento, en cuanto a los frutos del arrepentimiento, en cuanto a los frutos que tiene el arrepentimiento. Significa que al salido del lugar donde estaba pecando, se da vuelta y vuelve al Señor como el hijo pródigo, siendo reconciliado, restaurado a la comunión. Entonces, todos estos pasos, ¿qué nos habla la Biblia? Dice, mire, alguien puede ser sorprendido y no podemos mirar para otro lado. Pero en segundo lugar, ustedes que son los hermanos más fuertes de la iglesia, hermanos espirituales, dice acá, vosotros que sois espirituales, ¿cuál es la función nuestra, hermano? Orar por restauración, La Biblia lo indica así. Esa es la función más importante que tiene la disciplina para construir el pueblo de Dios. Así como es la santidad, el arrepentimiento y la restauración. Y dice, ustedes que son espirituales, restaurados con un espíritu manso.
El Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Aunque él no tenía pecado, sin embargo perdonó a todos aquellos que tenían pecado. Y no solamente eso, sino que fue a la cruz, para que en la cruz del Calvario Él nos perdonara a todos nosotros, para que en esta noche la conclusión de esta enseñanza, hermanos, es que si alguien me ofende, yo debo darle el perdón. El perdón es algo tan maravilloso, tan grande, tan importante, que edifica la vida cristiana, que edifica la vida en Cristo Jesús. Allí donde hemos terminado de leer Mateo, dice, si el hermano te ofende, entonces ¿cuántas veces, Señor, le voy a perdonar? ¿Cuántas veces le voy a perdonar? Entonces Pedro vino y le dijo, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que me ofendió contra mí? ¿Hasta 7? Porque era la suma que ellos tenían en la mente. Ustedes si leen los libros del Antiguo Testamento, Dios perdonaba 3 y a la 4ª vez los iba a destruir a todos los pueblos que estaban alrededor. Pero el pueblo en el Nuevo Testamento, los judíos le agregaron el doble casi y dijeron 7 veces. No, el Señor le dice, no, ahora va a venir una época, va a venir una etapa en la vida de la iglesia, va a venir una época en la vida de los creyentes, en la vida de la comunión, donde vamos a tener que perdonar 470, un número imposible. Pero ¿qué dice ahí? Nosotros necesitamos, para hablar de también la disciplina, hablar del perdón en esta noche. Por eso espero que el Señor nos bendiga para que podamos seguir construyendo la iglesia y que realmente este tema sea para edificar a toda la iglesia, y cuando lo tengamos que hacer o aplicar, oremos y dependamos mucho de lo que es el Señor. Vamos a dejar entonces aquí para el próximo viernes terminar entonces con el principio de la disciplina, la práctica de la disciplina, los peligros de la disciplina y los propósitos de la disciplina. Entonces vamos a dejar acá para seguir el próximo día. Muchas gracias.